Cuando nosotros sospechamos que un paciente tiene una encefalitis, ya a esta altura tengo que estar sospechando que tiene una encefalitis, tengo que pensar en una serie de estudios complementarios que van a estar dirigidos a identificar una causa, o infecciosa o autoinmune. Lo más importante y lo más frecuente es que yo tenga que descartar la causa infecciosa, y de las infecciosas el herpes simple, porque tiene un tratamiento específico. Lógicamente tengo que preguntar todos estos antecedentes de viaje, contacto con animales, exposición a insectos, por estos virus que son más regionales, y tengo que pedir estudios complementarios. Dentro de esos estudios, el laboratorio general, una neuroimagen, siempre la neuroimagen antes que la punción lumbar. ¿Sí? Por ahí, recuerdan que en meningitis era al revés. En meningitis, por regla general, yo tengo un paciente con un síndrome meningio que no tiene ninguna bandera roja, hago una punción lumbar rápido. No tardo, si tengo que demorar por ir a llevarlo a hacer una tomografía, o el tomógrafo está roto, o el tomógrafo está cerrado, hago la punción sin imagen, sin tener ninguna bandera roja. En la encefalitis, la sospecha de encefalitis es al revés. ¿Sí? Primero hago la neuroimagen y después la punción lumbar, porque este paciente que yo sospecho que tiene una alteración del estado mental, confusión, foco, convulsiones, puede tener masas cerebrales, puede haber sangrado, puede haber... Entonces necesito hacer una neuroimagen antes y la punción lumbar después. Esas son todas banderas rojas para hacer primero una neuroimagen. Y es de buena práctica hacer un electroencefalograma, que sabemos que, que no está al alcance en todos los centros. Pero estos son los estudios que inicialmente vamos a pedir. ¿Bien? Como dentro del algoritmo, como regla general, en caso de no encontrar rápidamente la causa y yo sospechar que es infecciosa, porque el inicio es rápido, porque tengo blancos altos en sangre, porque tiene fiebre, porque creo que es infecciosa, porque tiene un rash en piel y me parece que es una varicela, zóster, bueno, sospecho que es infecciosa y no puedo identificar bien la causa y me dicen, viene de tal lugar, bueno, tengo que rápidamente contactarme con los infectólogos, rápidamente contactarme con el área de epidemiología para empezar a pedir virus regionales, ¿sí? Y en todo paciente con fiebre y alteración de la conciencia o del nivel o del contenido de conciencia, tengo que iniciar rápidamente antibióticos y aciclovir. Un poco esto, que después lo vamos a repetir, es el objetivo de todos los estudios que yo estoy haciendo. Yo, ante la sospecha de que un paciente tiene una meningoencefalitis infecciosa, tengo que iniciar tratamiento lo más rápido posible. Y es ante sospecha. Yo no puedo esperar todos los resultados de los estudios complementarios, ni cultivos, ni la PCR, para empezar tratamiento. Pongo tratamiento y después vienen los resultados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la demora en el inicio del tratamiento, en este caso estamos hablando de encefalitis viral, es el factor que más se relaciona con el peor pronóstico del paciente. Y la bacteriana, lo mismo. ¿Qué pido en sangre? Voy a pedir una rutina general, lo de siempre, una serología para HIV, una BDRL en nuestro medio y en todos los medios igual, par serológico, si considero que es necesario, y la neuroimagen. La neuroimagen, lo que disponga. Sabemos que la tomografía es el estudio más rápido que tenemos, ante un paciente confuso o excitado es el estudio de elección, no lo puedo retener dentro del resonador, pero si puedo y dispongo de una resonancia, la resonancia es el estudio de elección. La resonancia mira fosa posterior, resonancia con contraste con gadolinio. La resonancia puede distinguir zonas de isquemia, zonas de inflamación, zonas de edema, que la tomografía no puede.
pero si no, tomografía de cerebro simple. Y pido el electroencefalograma. Hago la punción lumbar, ¿sí? Y en la punción lumbar, como siempre, voy a medir la presión de apertura para evaluar y descartar que no tenga un síndrome de hipertensión endocraniana asociado que no estoy viendo. Hago toda la rutina del físico-químico habitual de siempre, y cultivos, gérmenes comunes, directo y cultivo, y la PCR para neurovirus. Sin olvidarme, herpes simple 1 y 2 y varicela. ¿Puedo pedir otros neurovirus? Sí, podría pedir Epstein-Barr, pero esto ya es más dirigido a, pero los herpes seguro, los herpes simple 1 y 2 y varicela es un estándar en el adulto. Otros estudios, ¿por qué les remarqué esto? Porque esto es lo que habitualmente no nos tenemos que olvidar. Después, otros estudios, PCR para enterovirus, habitualmente nosotros no pedimos, ¿sí? No tenemos buen rescate, no tenemos tampoco mucha disponibilidad y no es lo que nos ayuda. Cripto, si tenemos sospecha de una meningitis, más que de una encefalitis, pero podría ser un cuadro meningoencefalítico en un paciente con HIV, y si sospecho que vino con cefalea, mucha cefalea ya de varios días, y tiene una presión de apertura muy alta, criptococo seguro. Habitualmente en los cuadros infecciosos, que yo estoy segura que es infeccioso, no voy a pedir bandas oligoclonales o índice de IgG, pero sí las voy a pedir, o por lo menos guarden un tubo, siempre guarden un tubo. Esto de guardar el tubo, que nosotros, un tubito de muestra, que los neurólogos lo hacemos siempre, parecemos molestos, ponemos tubo guardado por todos lados. Pero sí, guárdenlo cuando sospechen que la causa no es infecciosa. ¿Sí? Si hay algo que me dice este paciente puede no tener algo infeccioso, puede tener una encefalitis límbica paraneoplásica, puede tener una autoinmune de otra causa, es un paciente lúpico, es un paciente, guarden un tubo, porque las bandas oligoclonales y el índice de IgG me van a ayudar a determinar si hay un proceso inmunológico intratecal. Eso me ayuda. Bien. Y la BDRL en el caso de sospecharla. Hablando específicamente de lo que es encefalitis herpética, va a tener un síndrome encefalítico como cualquier otro, completito, ¿sí? Es el clásico. Todos estos síntomas son los clásicos de lo que llamamos encefalitis límbica. Algunos pacientes pueden tener asociado meningismo y otros no. Meningismo lo llamamos al paciente que tiene un poquito de fotofobia, un poquito, está como embarado, no sé si está rígido, pero no es lo que predomina. No es la cefalea lo que predomina en la encefalitis. No, la cefalea no vieron nunca, hasta acá, hasta este momento. El paciente con encefalitis viene con un cambio en la conducta, o está excitado, o está confuso. ¿Sí? Yo siempre cuento lo mismo, un médico, amigo, me llaman un día porque la esposa médica me dice, desde ayer está hablando pavadas. De mi edad, sano, inmunocompetente, desde ayer está hablando pavadas y hoy a la mañana, en vez de llevar a los chicos para la escuela, quería irse al club, a no sé qué. Claro, la esposa médica lo casó así, clínica, y empezó, y estaba desinhibido, o sea, nada. O sea, si no lo conocemos, decimos, ¿qué habrá tomado? ¿Qué habrá...? Empezamos así, y no está mal pensarlo en el abanico de diagnóstico. Tenía sin fiebre, alteración del estado de conciencia, 12.000 blancos en sangre, hizo una encefalitis herpética. Dentro de la presentación clínica, ¿sí? No esperemos tener todo, a eso voy. No esperemos tener la convulsión, y si no hizo el foco, y si no hizo la fiebre, tenemos que sospecharlo. Y la sospecha me tiene que llevar a pedir estudios. ¿Por qué? Porque sin tratamiento, la encefalitis herpética puede tener una mortalidad que llegue a más de la mitad.
50-70% de los casos. Arrasa con el paciente. Y si sobrevive, deja una secuela que es discapacitante, y mientras más tardamos en iniciar el tratamiento, es peor. ¿Sí? La secuela es una secuela invalidante, tanto cognitiva como conductual. Yo les puse acá un caso medio de todos los días. Viene un paciente de 90 años, le pongo 90 porque es paciente que nos confundimos todos. 90 años, va al hospital, tenía 3 días de alteración de conducta y letargo, o sea, medio somnoliento. La esposa decía que el hombre estaba perfecto, jugaba al golf, pagaba los impuestos, estaba perfecto, porque viene un paciente de 90 años medio perdido que decimos, tiene un deterioro cognitivo crónico seguro el señor, y no lo tenía, era autoválido completamente. Tenía una colitis ulcerosa, un hipotiroidismo perfectamente controlado, e ingresa confuso y febril. Confuso y febril, en la guardia hace una crisis generalizada. Entra por guardia, con todo este cuadro, se le diagnostica una infección urinaria con deshidratación, tenía un sodio de 124, se le atribuye la crisis a la hiponatremia y la infección urinaria a un sedimento patológico. Se le pide el urocultivo, se le ponen antibióticos, se le hace una tomografía, o sea, hasta acá viene todo perfecto, porque en realidad es lo que haríamos creo que todos. Una tomografía de cerebro simple al ingreso que fue normal. En los próximos 2 días estaba internado el estado mental. El cuadro paciente empeoró. Estaba más confuso, excitado, alopidol, lorazepam, y no mejoraba. ¿Sí? No mejoraba, el paciente empezó a empeorar. Ya van a neuro, 3 días después, o sea, ya iba 3 más 3, 6. Al examen neurológico estaba confuso, no seguía órdenes verbales, no respondía a comandos, aunque podía imitar gestos simples. Impresionaba una afasia mixta, aunque en un paciente confuso es medio complicado para nosotros determinar si está afásico o confuso. Ponemos a veces me impresiona, me parece, pero no vamos a poder asegurarlo. Tenía una alteración en el campo visual a derecha, que habitualmente lo tomamos por amenaza, tenía una mianopsia, y una sutil debilidad del lado derecho con hiperreflexia de ese lado, o sea, un piramidal derecho. Piramidal derecho, hemianopsia derecha, trastorno del lenguaje, una alteración, una desorientación, tiene foco. Para nosotros esto es foco. ¿Sí? ¿Foco de qué lado? Izquierdo. Un paciente con fiebre, tiene foco, fiebre y confusión. Tiene un síndrome encefalítico, con crisis, y los 4 elementos. Así se interpretó, ¿y qué se hace? Ya venía con la tomografía, se repite la tomografía y se ve un área de hipodensidad a nivel temporal, que involucraba el polo temporal y toda el área límbica del lado izquierdo, así movida porque el paciente se movía. Se interpreta como una encefalitis del lóbulo temporal izquierdo, se hace una punción, ¿sí? Y se empieza a ciclovir endovenoso. En la punción tenía 22 células, a predominio linfocitario. ¿Sí? Las células normales es 5, hasta 5 células. Más de 5 ya es anormal. Un poco 10 glóbulos rojos que no tenía relevancia, una glucosa que estaba por arriba del 50% de la glucemia, o sea, normal. Los virus no consumen glucosa, tenía proteínas normales, 41, ¿sí? Proteínas altas es más de 45. 41 es normal para nosotros. O sea, el líquido lo único que tenía era un poco de células, nada más. Y sale la PCR. Que después, bueno, se hizo un electroencefalograma, paciente confuso, podía estar en un estatus, y estaba en un estatus no convulsivo. Antiepilépticos de todos los colores, y el paciente fallece
8 meses después por complicaciones. Hizo neumonía, todas las complicaciones que se les ocurra, y murió. Y la PCR después vino positiva, lógicamente, ¿no? Una encefalitis herpética. Entonces, los cuadros de encefalitis hay que sospecharlos a cualquier edad. Si tenía 20 años era más fácil. Pero a cualquier edad pueden aparecer, ¿sí? Entonces, ya lo sigo. En cuanto a las imágenes, ¿sí? Esa era una tomografía, la resonancia es mejor. En las encefalitis herpéticas podemos ver áreas de edema, ¿sí? Y es un edema que hace moldes. La encefalitis genera esto, es un área inflamatoria con edema, ven en el T2 acá, que tiene edema, pero no es el edema que desplaza la línea media, que comprime los ventrículos, es un edema que hace moldecitos, que compromete la corteza. Esto no es una ACV del paciente, no es un territorio arterial. Y es útil la difusión, ¿sí? Esta es una resonancia en un FLAIR, y de arriba es un FLAIR. Acá tienen un área hiperintensa, temporal derecha, cara medial, y acá en la ínsula derecha, y el FLAIR la difusión. La difusión es precoz, la restricción en la difusión es un estudio precoz para detectar esas áreas de encefalitis. La resonancia nos da mucho más información. Pero bueno, si no se puede, tomografía. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando tenemos estos cuadros? Primero, los estudios no son siempre la salvación. ¿Qué quiere decir? Las PCR pueden dar falsos negativos si son hechos muy precozmente. ¿Bien? De hecho, más o menos el 25%, 20-25% de los casos, la PCR puede ser negativa. Ojo con eso, el paciente tiene una encefalitis herpética, pero no rescatamos una PCR con la primera punción. Si el cuadro es característico en la clínica y la imagen me está diciendo, mira que hay un proceso inflamatorio en los temporales, bueno, tiene una encefalitis herpética. ¿Qué hacemos? Repetimos la punción lumbar. Espero 2-3 días y repito la punción lumbar para hacer otra PCR dentro de ese tiempo. Eso como más importante. El resto de comentarios más, bueno, si es más sensible la PCR, si es más sensible el par serológico. Pero esto es importante, ¿está bien? Si el paciente tiene un cuadro clínico característico, es la clínica la soberana, como siempre. Y dentro de las causas de encefalitis no virales, tenemos a la cabeza las encefalitis posinfecciosas o posvacunales, como las ADEM, ¿sí? La ADEM era la encefalomielitis aguda diseminada, es todo un proceso inflamatorio de distintos sectores multifocal del sistema nervioso central, que puede comprometer áreas, puede imitar un proceso encefalítico. Encefalitis autoinmunes en pacientes con sarcoidosis, bueno, otras enfermedades autoinmunes. Las encefalitis por autoanticuerpos, estas nuevas que podemos hoy reconocer, hoy diagnosticar. Causas bacterianas. Otras causas infecciosas, ¿sí? Encefalitis límbicas paraneoplásicas. Esto como cuadro paraneoplásico era lo que antes pensábamos, bueno, no tuvo diagnóstico, se fue sin diagnóstico, pero debe ser paraneoplásico, nunca encontramos el primario. Muchas de ellas seguramente eran por autoanticuerpos. Tumores que afecten la zona temporal. Y dentro de estas encefalitis autoinmunes por autoanticuerpos, las que son antirreceptores NMDA o contracanales de potasio, el EGI1, son las dos más frecuentes, que me pueden dar
o encefalitis contra receptor GABA, son distintas, que la clínica es muy parecida. Se presentan en días a semanas, ¿sí? Y miren la resonancia. Dan áreas hiperintensas en el FLAIR, en la región temporal e insular. Estos pacientes, lo único distinto que tienen es que no tienen fiebre. ¿Sí? Entonces, hay que tenerlos en cuenta. Y ahora vamos a ver otra relación que tienen con los herpes. ¿Por qué hay que tenerlos en cuenta? Porque inicialmente todos los pacientes, aunque tengan estas encefalitis autoinmunes, el tratamiento va a consistir en ponerles aciclovir. ¿Bien? Si yo tengo un paciente que tiene una encefalitis límbica y que me dicen, lleva 10 días, yo no puedo decir, no, 10 días y está vivo, no debe ser un herpes. No, debe ser un herpes. Podrá ser un autoinmune. Lleva 14, puede ser un herpes. Tengo que ponerle aciclovir. ¿Sí? Recibe aciclovir 21 días, hago todo el tratamiento que tenga que hacer. ¿Bien? El herpes, ¿hay resistencia del herpes? Sí, hay resistencia. El herpes puede ser resistente a aciclovir, no es lo que habitualmente vemos, ¿bien? Pero se han descrito casos que antes para nosotros era recidivo del herpes. ¿Por qué? Porque hacían una encefalitis herpética límbica de libro, hacíamos los 21 días de aciclovir, no se recuperaba y después empeoraba. Al mes estaba peor. 4 semanas después, 5, empezaba a empeorar. Entonces, ¿qué pensábamos? Es resistente al aciclovir. Seguro es resistente al aciclovir. Vuelta, y que el Foscarnet, y que el esto, y que... Eso nos pasaba. ¿Qué es lo que se empezó a estudiar o a pensar y se empezó a describir y se encontró? Que, no sé si un 20 en todas las series, pero hay un porcentaje alto de pacientes que después de una encefalitis viral desarrollan una encefalitis por autoanticuerpos. Y de esos autoanticuerpos, el que más frecuentemente se encontró es contra receptores NMDA. Entonces, hacen el cuadro de encefalitis límbica, herpética, les ponemos la aciclovir, hacen los 21 de aciclovir, no termina de recuperarse, hace una fluctuación y después vuelve a empeorar, se empeora. Tengo que pensar que esa segunda fase no es que se reactivó el herpes, está haciendo una autoinmune, está haciendo una por autoanticuerpos. ¿Qué hacemos ahí? Hacemos búsqueda de autoanticuerpos. Hacemos una punción lumbar nueva y mandamos una muestra para panel de encefalitis autoinmunes. Se pide así, panel de encefalitis autoinmunes, y hacen todas. ¿Sí? Nosotros mandamos a Buenos Aires. ¿Qué tratamiento reciben estos pacientes? Pulsos de solumedrol. Las encefalitis autoinmunes, el tratamiento es rápido y con pulsos de solumedrol y eventualmente inmunoglobulinas o mantenimiento con algún inmunosupresor. ¿Sí? Pero esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, como conclusiones, y ya los dejo. Ante un paciente con una encefalitis, que ya sabemos reconocer un síndrome encefalítico, ¿sí? Tengo que iniciar tratamiento con aciclovir endovenoso hasta tener los resultados de la PCR del líquido cefalorraquídeo. Si la PCR para herpes es negativa, pero la clínica y la resonancia o la tomografía es típica de un herpes simple, se debe continuar el aciclovir hasta completar el tratamiento de 21 días. Y eventualmente repetiré la PL. ¿Sí? Y recordar que hasta el 25%, 1 de cada 4 pacientes con encefalitis herpética, puede tener un líquido normal, hacen la punción lumbar, viene cristalino, cristal de roca, 5 células, 4 células, proteína normal, glucosa normal, y el paciente está hablando pavadas. O sea,
células normales, proteínas normales, glucosa normal, PCR negativa, y tiene una encefalitis herpética. ¿Qué hago? Le pongo el aciclovir. ¿Sí? No es bajo el porcentaje, 1 de cada 4. ¿Sí? Y ahí terminamos.